Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy María Scherer, qué gusto tenerlos aquí. Y bueno, pues hemos pasado varios aniversarios ya. El aniversario en el que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia global, el aniversario pues de la alteración irremediable de nuestras vidas, el aniversario del confinamiento propiamente. Han pasado muchas cosas, pero sin duda, una de las más duras, de las que más lamentamos todos, es la suspensión de clases. Los niños llevan ya un año sin escuela. Y para hablar sobre los retos de la reapertura y la exigencia de los padres de familia de que así sea, a la brevedad, pero en las condiciones más seguras, está aquí Gabriela Alarcón. Ella es fundadora y vocera de Presencial es Esencial. Gaby, muchas gracias por estar aquí conmigo en Latinos. Al contrario, María, muchas gracias por la invitación. Eh, Gaby, se abrió todo, absolutamente todo antes que las escuelas. Yo recuerdo que al principio un poco el argumento eh, es que abrir las escuelas implicaba como abrir de par en par las actividades económicas y que por eso no podía hacerse, ¿no? Sin embargo, se ha ido abriendo todo, ¿no? Está muy dicho, los restaurantes, los bares, los cines, todo pues, antes que las escuelas, lo cual es pues el mundo al revés. Totalmente de acuerdo. Creo que como sociedad y principalmente como gobierno tenemos que replantear y revertir justamente esas prioridades. En el discurso se ha dicho mucho de que los niños primero, pero en la práctica los niños y los jóvenes han sido puestos hasta el final de todas las acciones de gobierno y de la posibilidad de retornar a una nueva normalidad que les permita realizar todo su potencial que tiene que ver con educación en estos años tan importantes para su vida. Sí, lo decías, ¿no? Los niños y los adolescentes, también no hay que olvidarnos de ellos, los jóvenes son dos de los grupos más afectados en la pandemia. Y pues les debemos eso, ¿no? Les debemos eso y ellos deberían de estar en el número uno de nuestras prioridades y de las, por supuesto, de las prioridades del gobierno. Sí, sin duda. Lo que pasa es que, mira, esta es una discusión muy compleja, porque si bien México es un país diverso, en donde las escuelas tienen una diversidad de condiciones, quizá no todas están listas para abrir, pero también hay una diversidad en opiniones, incluso de los padres de familia. ¿Por qué? Porque hubo en su momento, y hoy persiste, primero una incertidumbre, no había conocimientos de qué le podía pasar a los niños si regresaban a las escuelas. Pero esto ya cambió conforme ha pasado el tiempo. Se han hecho muchos estudios a nivel internacional, incluso hay algunos casos muy particulares a nivel nacional, en donde se ha demostrado que las escuelas no son fuente de contagio. Entonces, tenemos que actualizar nuestra información, tenemos que volver a abrir el diálogo y entender que es un falso dilema, y muchos de estos miedos que persisten están basados todavía en mitos, y no quiere decir tampoco que no haya riesgo, ¿sí? Estamos hablando de que la nueva evidencia te dice que el riesgo es muy bajo, pero como cualquier actividad económica que hagamos, cualquier movimiento, simplemente ir al mercado, implica un riesgo, pero los riesgos los podemos mitigar, los podemos controlar y minimizar para que sea lo más seguro para todos y sobre todo tomando en cuenta eh, los impactos negativos de no hacerlo, que ya están siendo estos impactos negativos de no abrir las escuelas muy grandes y se siguen acumulando cada día que pasa. Sí, el riesgo tiene que administrarse. Así es, no hay una actividad que hagamos que esté completamente libre de riesgo. Además, es insólito. Y voy a decir una palabra muy fuerte, pero hasta me parece un poco hipócrita como que como sociedad digamos, sí, yo sí puedo salir a las calles, todo el mundo sale, incluso hasta reuniones que se hacen sin cubrebocas, etcétera, que, que digan, pero los niños no pueden. ¿Por qué? ¿Por qué todos sí pueden y los niños no? Cuando además esta evidencia científica comprobada ha demostrado que los niños son mucho menores transmisores de la enfermedad que los adultos.
Gaby, cuéntanos un poco de en qué consiste esta diferencia de opinión entre los padres de familia. O sea, hay unos que quieren regresar pronto, en condiciones seguras, y hay unos muy atemorizados todavía que no quieren volver, o que quieren un modelo híbrido, o que quieren, más bien, tú cuéntanos, ¿qué Claro es que lo que sí. están pensando los padres de familia? Bueno, primero hay distintas posturas que creo que se pueden atender de una en una, ¿no? La primera es, hay muchos padres que erróneamente creen que se está promoviendo el regreso generalizado a las clases. Ujú, Y esto no es así. Otra vez, en esta evidencia internacional y en lo que se está proponiendo ahorita, lo que se propone es un regreso escalonado y opcional para aquellos alumnos que sí quieren asistir y quienes no quieren asistir, que continúen con la educación a distancia. Ese es uno. escalonado, es decir, que no irían todos los niños al mismo tiempo. Irían unos niños unos días, el resto de los niños otros días. Exacto. Y opcional para que los niños que de plano, por la situación familiar en la que vivan, las razones que sean, que de plano no quieran asistir, que puedan continuar con la educación en línea y no asistir para nada, ¿no? Ujú, ujú. Eso es, o sea, que los padres decidan, los padres de familia decidan. El otro mito es que se propone regresar a las escuelas como antes, que los niños no tienen cubrebocas, que no hay controles, que si llega un niño con gripa o con tos o con mocos, los dejan ahí en la escuela. Esto no es así, ¿no? Lo que se propone otra vez es implementar protocolos muy cuidadosos, de medidas de seguridad en donde se pasen los filtros otra vez de temperatura, uso de cubrebocas, ventilación, sanitización constante y sana distancia, ¿no? Entonces, eso es lo mínimo. Por supuesto, hay mucho más que hacer, pero estos son algunos ejemplos de protocolos que ya se aplican en otros lugares y en algunos centros de educación muy limitados en países, digo, en ciudades de este país, ¿no? Ujú. Ahora, hay que decir que las escuelas privadas tienen mucho mejores condiciones para la reapertura, ¿no? Y que pueden implementar otras de manera más fácil, más rápida, etcétera. ¿Qué hacemos, Gaby, para que este no sea otro factor que profundice la desigualdad entre unos niños y otros? Sí, totalmente de acuerdo, y eso es algo que tenemos que atender como sociedad y como gobierno principalmente, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es hacer pruebas piloto, pero no una prueba piloto al ahí se va, como estamos viéndolo ahorita en el discurso público, ¿no? Sino pruebas piloto muy bien planeadas, que pueden empezar tanto en escuelas privadas, sí, pero también en algunas escuelas públicas que tengan las condiciones de infraestructura, para hacerlo. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay muchas escuelas públicas que están o en suburbios o en zonas rurales, que no tienen la concentración de alumnos que pueda poner en un riesgo alto a los niños. Entonces, se podrían tomar las clases afuera de los salones, se podrían, muchas de estas escuelas, no todas, pero hay algunas que ya tienen el agua, que pueden invertir como comunidad educativa en los cubrebocas, en el gel sanitizante, ese tipo de medidas se podrían hacer para abrir, te digo, esas escuelas públicas y privadas que ya estén listas. Y que, y que todos estos ejemplos sirvan para que mientras se preparan y se redoblan los esfuerzos para dejar listas a las escuelas más rezagadas, Son las que no tienen ni baños, vaya. exactamente, que no tienen ni baños, pero que sirva por lo menos estos protocolos, más el concentrar los esfuerzos del recurso público en preparar a las escuelas públicas para que abran un poquito después quizá. Pero, pero también aquí hay una cosa que me parece un poco injusta. ¿Por qué si hay algunos que lamentablemente no pueden abrir todavía, por qué todos los millones de niños también tienen que pagar estas consecuencias? Mejor como sociedad, fundaciones, gobierno, concentremos nuestros esfuerzos en ayudar a abatir esos rezagos en las escuelas públicas que no tienen infraestructura, pero ya son esfuerzos más enfocados, más concentrados, y permitamos a las que ya están listas abrir para que se deje de violar los derechos de absolutamente todos los niños mexicanos. Exacto, en Campeche están vacunados los maestros, pues adelante, ¿no? Que vuelvan a la escuela los niños campechanos y así, ojalá todos
tan pronto sea posible. Gaby, ¿cómo van a garantizar las escuelas privadas? Sabemos que esto pues, ha provocado una crisis económica, ¿no? Para miles de escuelas privadas en toda la República. ¿Cómo van a garantizar estas escuelas que están, pues, en condiciones económicas pues, muy complicadas, ¿no? Que están incluso al borde de la quiebra? ¿Cómo van a hacer para estas escuelas en esta condición para garantizar todo lo necesario, todas las condiciones para el regreso a clases? Claro, pues mira, el primer paso me parece que tiene que ser definir estos protocolos y lineamientos que ya hay muchos ejemplos que se pueden aplicar para los casos de estas escuelas, ya sea particulares o públicas. Eh, Eso es lo primero, describir, son lineamientos que tienen que ser muy exhaustivos, con mucho detalle de cómo se van a tomar cada una de las medidas y además aterrizadas a cada uno de los planteles escolares. Y para poder aterrizarlo a cada plantel, es muy importante que se trabaje con toda la comunidad educativa, y esto es directivos, maestros, padres de familia y personal encargado de la limpieza y del mantenimiento de la escuela, para poder establecer reglas muy, muy claras de cómo se van a hacer las clases, en qué momentos pueden salir al recreo, en qué momentos, si es que se va a permitir que coman los niños, en dónde van a comer, eh, cuáles van a ser los horarios de estas escuelas y cómo se van a intercalar los niños para asistir unos días sí y otros días descansan y toman la escuela a distancia. Eso es la manera para minimizar, repito, nunca se puede completamente eliminar el riesgo, pero sí se puede minimizar al grado en que los contagios sean mucho, mucho menores de lo que ocurren en el resto de la comunidad, o en el resto de la sociedad de México, ¿no? Y eso ya está demostradísimo. Sí, me gustaría que hablaras un poco más sobre los cómo, Gaby, porque el Ujú, asunto, ¿no? O sea, creo que estamos trascendiendo la discusión, ¿no? No al regreso, sino al cómo. claro, Eh, Sé que los lineamientos, como decías, son muy exhaustivos, pero ¿por qué no nos cuentas un poco de qué es lo que hay de información al respecto? claro. Mira, si me dejas primero darme 2 pasos hacia atrás para decir los cómo desde el sector público, Ujú. porque hoy ni siquiera las escuelas tienen claro cuándo podrían abrir, ni qué tendrían que cumplir para que les autoricen esa apertura, las autoridades como la SEP, ¿no? Entonces, en primer lugar, es necesario modificar el acuerdo de salud en donde se condiciona la apertura de las escuelas únicamente Al a verde. cuando se llegue al semáforo verde. Ujú. Nosotros, y creemos, expertos que lo avalan, como organizaciones como UNICEF, Mexicanos Primero, UNESCO, se han pronunciado para que no dependa del semáforo verde únicamente, que se pueda hacer desde semáforo naranja, con medidas extremas de cuidado, en semáforo amarillo y en semáforo verde, relajando gradualmente o aumentando la presencia de los niños conforme vamos mejorando en el semáforo epidemiológico. Eso es uno, modificar ese acuerdo. ¿La presencia no escalonada, te refieres? Probablemente en el En verde y el con verde. maestros vacunados ya se podría hacer una presencia más generalizada, ¿no? Ujú, Siempre y cuando que las condiciones de las escuelas lo permitan y los padres de familia estén de acuerdo, ¿no? Pero ujú. bueno, eso es desde la parte pública. También es muy importante que la SEP haga un protocolo de a de veras, porque hasta ahorita lo que tiene son 9 puntos muy generales. Eso no es un protocolo. Ellos le llaman un protocolo, pero en realidad no lo es así. Tiene que ser un documento muy extensivo, que a su vez luego los gobiernos de los estados y los municipios, más los directivos de las escuelas, lo aterricen a las condiciones locales. Y al final tenemos que contar con un protocolo a nivel escuela, como ya existen en muchas escuelas, principalmente particulares, la verdad es que sí llevan la delantera en esto, Ujú. y ahí es donde te dice exactamente cómo van a ser los programas de capacitación para preparar a todo el staff, a todo el equipo de las escuelas para que estén preparados para ese primer día de clases. Eso lleva su tiempo. Se tiene que hacer la agenda, se tienen que hacer los horarios, se tiene que dividir a los grupos, se tiene que ver cómo se van a atender a los niños más rezagados, se tiene que ver
cuáles van a ser todas estas medidas de sana distancia y de higiene. Y, por supuesto, se tiene que hacer la estrategia de qué van a hacer en caso de que haya un contagio. ¿Cómo? Ajá. Eh, por ejemplo, el rastreo de contactos, la cuarentena de ese grupo, nada más, por cuántos días, cómo se va a hacer el apoyo para las familias o los maestros que requieran a lo mejor algún tipo de tratamiento médico más allá de que quedarse en sus casas en caso de que la enfermedad sea más fuerte, Ujú. y todo ese tipo de cuidados y de rastreo para prevenir que no se propague aún más, si es que llegara a haber un contagio, ¿no? Entonces, son esas básicamente las grandes medidas que debe contener todo protocolo, pero sin duda, pues bueno, tenemos que ver cómo lo aterrizamos en cada uno de los planteles. Por eso es bien importante empezar ya para que podamos ir teniendo nuestros propios pilotos para después aplicarlos en aquellas escuelas que están un poco más rezagadas, ¿no? Presencial es esencial y otras organizaciones con el mismo objetivo han tenido, ¿tienen ya comunicación fluida, digamos, con la Secretaría de Educación Pública? ¿Y qué es lo que les dicen? Mira, con la Secretaría de Educación Pública todavía no hemos establecido contacto. Ya solicitamos audiencia para tener este diálogo. Sí hemos tenido también algunos acercamientos con gobiernos estatales. Ahí es donde en algunos casos hay un poquito más de apertura pues bueno, estamos esperando que con estos gobiernos estatales, en algunos casos han prometido que pronto se va a regresar a las aulas de alguna manera, como hay una modalidad ahí medio poco clara, pero que al menos permite que en semáforo amarillo se abren como estos centros comunitarios de aprendizaje. Una cosa sí es el nombre, no me acuerdo perfectamente de eso, pero es justamente se quiere aprovechar esa figura para que por lo menos haya algún tipo de regreso presencial, ya sea para únicamente actividades al aire libre, ya sea únicamente para atender a los niños más rezagados, ese tipo o a lo mejor niños en preescolar, en donde ahí sí el riesgo es infinitamente menor que, por ejemplo, que con los jóvenes. En esos esquemitas en donde ya hay cierta posibilidad de abrirlos, ya estamos viendo alguna apertura, pero con autoridades principalmente locales. Y hay otras cosas que van a pasar, Gaby. Por ejemplo, se va a quedar la educación virtual como una opción, ¿no? Pueden coexistir ambas de alguna manera, ¿no? O sea, ahora pensamos más en los niños con capacidades diferentes. En Estados Unidos, por ejemplo, se habla de los adolescentes que tienen que trabajar, ¿no? Y entonces mantener esta opción para ellos, o niños con alguna condición médica muy particular, ¿no? ¿Podemos hacerlo mejor para ellos? Yo creo que sí, es una gran oportunidad ahora para repensar cómo son estos modelos educativos en donde justo esta educación a distancia, pero también esta educación, aunque sea presencial, con plataformas tecnológicas, permitan reducir estas brechas, ojalá, en el aprendizaje, para que el día de mañana, a lo mejor comunidades rurales, en donde se le invierta, se le tiene que invertir en esta infraestructura, porque hay que decirlo, tenemos un rezago en infraestructura de telecomunicaciones Brutal. enorme, brutal. Pero yo creo que hacia allá va a ir la educación, aunque pues lamentablemente en México pues vamos a ir a otra velocidad, ¿no? Pero sin duda es una gran apuesta para mejorar los modelos de aprendizaje que tenemos en nuestro país y en México, sin duda esto lo vamos a ver, digo, en el mundo, perdón, lo vamos a ver de manera mucho más acelerada. Sí, es como un buen momento para aprovechar y cobrarnos estas deudas que teníamos pendientes en materia educativa, ¿no? Exactamente, traemos muchas deudas arrastrando. Tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos presentan gracias a la tecnología, pero sí, no podemos olvidar esta enorme deuda que tenemos con las escuelas que no tienen ni agua ni baños para estos niños. La brecha educativa se tiene que reducir y ahorita es cuando le tenemos que exigir más al gobierno como sociedad de que invierta esos recursos, de que deje de postergar la inversión en estos recursos tan básicos para las escuelas.
que pongan el dinero donde realmente están las prioridades y no en otros proyectos que no tienen ningún beneficio social, ¿no? Ahora, al regresar a clases, es un hecho. Los maestros van a encontrarse con niños ansiosos, con niños deprimidos, con niños con alguna clase de desorden psicológico. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados, Gaby, para eso? Pues tenemos que estarlo, no tenemos de otra. No tenemos de otra y tenemos que echarle ganas, pues, o sea, y tenemos que poner a disposición de las escuelas para los niños todo este tipo de apoyo psicoemocional, porque de verdad van a venir muy afectados. Muchos niños llevan, por ejemplo, yo tengo una hija de 3 años y medio y ella lleva pues casi un tercio de su vida y prácticamente toda su etapa educativa en donde debía de haber empezado la escuela a distancia, interrumpido, caótico, y mi niña me pide a gritos ir a ver a sus hijos, ir a ver digo, sus amigos, a sus maestros. Y pues sí, está, cuando no puede ir, por ejemplo, cuando estaba el semáforo rojo, era una sensación de desesperación, de aburrimiento, falta de motivación. Y así lo hemos visto, los demás padres que estamos en este movimiento, cómo nuestros hijos están sufriéndolo. Eh, entonces yo creo que va a haber mucha oportunidad y un gran reto para poder atender todos estos trastornos emocionales que están viviendo nuestros niños y jóvenes. Los niños y los jóvenes, pero por otro lado también vamos a encontrarnos con maestros muy frustrados, con maestros exhaustos, porque vaya que han trabajado el doble y el triple en este último año. Claro, y esos maestros que han estado ahí presentes son también de los grandes héroes porque de esta pandemia, ¿no? O sea, los grandes héroes de esta pandemia porque sí, el hacer la educación a distancia también implicó un enorme reto para ellos, mucha capacitación, mucha paciencia y yo creo que sí, sobre todo muchas horas extra de trabajo. Y sí, no va a ser fácil regresar a clases presenciales o con modelos híbridos, mitad presencial, mitad a distancia, porque sin duda esto va a continuar exigiéndoles a los maestros pues mucho trabajo, pero las cosas buenas no son siempre el camino fácil, ¿no? Lo que necesitamos realmente para salir adelante es mucho trabajo de todos como sociedad asumir nuestra responsabilidad, los padres en la medida de lo posible estar presentes, apoyar a las escuelas, apoyar a nuestros hijos en su educación y, y pues bueno, ver qué podemos hacer también para ayudar al gobierno, para convencer a aquellos maestros y padres de familia que no quieren regresar todavía a clases, para que elijan la opción que les sirva, pero que permitan a los otros que sí queremos regresar a clases de manera segura. Y ahora que el regreso a clases se ve no tan lejano, Gaby, ¿qué vamos a hacer con los niños que no aguantaron el año, ¿no? Cuyas familias no pudieron sostener a estos niños en la escuela? ¿Qué vamos a hacer con la deserción? ¿Cómo hacemos para que los niños que abandonaron la escuela puedan volver? Ay, eso es algo, creo que va a ser muy complejo. Nos va a tomar muchos años, pues, invertir en regresar a esos niños a la escuela, convenciendo a padres de familia. Sin duda también va a requerir que la economía vuelva a despegar, porque mucha de esta deserción termina en trabajo infantil para apoyar a sus familias, a traer el sustento. Y pues sin duda va a estar todo conectado. La recuperación económica va a estar ligada también a la posibilidad de regresar a clases. Y pues también cuando las madres de familia también, muchas que tuvieron que dejar sus trabajos, puedan regresar a contribuir a la economía de su familia, pues a lo mejor también puedan ayudar a que sus hijos regresen a las aulas. Esto va a tener que ser una política de Estado y con ayuda de toda la sociedad, pero sí va a ser un gran reto. Gaby, muchísimas gracias de nuevo por haber platicado conmigo aquí en Latinos. Muchas gracias a ti, María, por este espacio. Muchísimas gracias, sobre todo a ustedes. Aquí lo espero, no la próxima semana, porque se nos atraviesan las vacaciones, pero en un par de semanas aquí nos vemos. Muchísimas gracias. Descanse y cuídese muchísimo.